hemos ido armando este simposio, pues al mismo tiempo que hacemos muchas otras cosas, ¿no? Y la primera versión del programa estaba el doctor Jorge Velázquez en esta hora, y a mí se me olvidó que en los ajustes de último momento había hecho el cambio, y que justamente me lo solicitó el doctor Julio Quesada, que me solicitó que lo colocara en este lugar para poder venir, y pues parece que no pudo hacerlo, salvo que aparezca por ahí mientras estamos hablando, y en cuyo caso lo invitaremos a que dialogue con nosotros, y seremos 3 en la mesa. Entonces, pues no cambia el lugar de la conferencia prevista del doctor Jorge Velázquez, para que lo ubique en el programa y quiera escuchar su conferencia, pues no se encuentre con que no está aquí, ¿no? Entonces él presentará su conferencia mañana o esta tarde. Bueno, ya lo buscamos ahora con toda esta aceleración. Entonces, ahora, disponiendo del espacio del doctor Julio, pues hablaremos nosotros, ¿no? Entonces, como yo acabo de hablar, le paso el micrófono al doctor Jorge Velázquez, de quien, bueno, ya hicimos una muy breve presentación en la ceremonia inaugural. Simplemente decir que es uno de los paladines importantes de esta defensa de las filosofías marginalizadas, de la filosofía latina en México, autor de constantes seminarios al respecto, como el Seminario Permanente Maquiavelo y sus críticos, después trabajos en torno a Vico, del que ahora trae un libro reciente, y ahora mismo coordina un seminario sobre la utopía. Pero bueno, sin más, le cedemos la palabra. Bueno, gracias, Juan. Lo que ocurre es que, aprovechando el tiempo, por falta de lo que está ocurriendo, pues vamos a hacer una cosa muy improvisada, aclarando lo siguiente. Yo no soy orteguiano, pero me pongo de defensor del diablo, ¿no? En el sentido siguiente: yo tuve la oportunidad de estar en Valencia hace algunos años, creo que 10 años, como profesor invitado, aprovechando un sabático en la UAM, y pues como que a mí no me gusta la gente que va a Europa, por ejemplo, van a España a estudiar a Habermas, pues bueno, que a Alemania, ¿no? Hay un alemán, un compañero, colega mío, que ya murió por desgracia, que un día fue a Alemania a estudiar a Nicaragua. Pues no entendía yo qué es lo que pasa, ¿no? Uno va a estudiar a los autores de ese lugar. Y pues yo tengo que decirle que, debo decir que tuve muchas reticencias, que todavía las tengo muchas hacia Ortega. Es una obra impresionante y difícil de digerir en muchos sentidos, y no tenemos ciertas cuestiones. Producto de esto fue un seminario que hicimos sobre José Gauss allá en Valencia. Incluso llevó a los familiares de Jorge Gauss, los herederos, algunos sobrinos, primos, no sé. Yo terminé por escribir un libro que se lo publicó en Buenos Aires, que se llama Fragmentos de la Modernidad, Filosofía de la Historia e Imperativo de la Modernidad, de José Ortega y Gasset y María Zambrano. Es un libro, pues ya tiene algunos años de circulación, generalmente no circulan en México, pero lo pueden encontrar si lo solicitan a alguna librería Bonilla, la que la distribuye en México. Y bueno, nos metimos a la cuestión orteguiana, y efectivamente resulta que es de alguna manera incompleta una lectura de Ortega si no tenemos en consideración con quién debatía en España. Y bueno, debatía con la generación en general, toda la historia de España, pero en particular con lo que se conoce como la generación del 98, que es un año fatídico para España, porque es la generación que comanda nada menos que Miguel de Unamuno, y la generación de Ortega, que es la que empieza con el libro que estamos mencionando, Las Meditaciones del Quijote, que se conoce como la generación que comanda
nada menos que Ortega y Gasset. Es decir, hay una fractura generacional y no se produce un diálogo, aparentemente no se produce un diálogo, incluso lo interrumpen, y ya después queda una cosa muy cordial, porque como buenos españoles se pegaban hasta con la cubeta, ¿no? Cuando debatían, discutían, como decía Juan, ustedes son papanatas, ustedes son viejitos, quién sabe qué, cosas así, ¿no? De repente, pues bueno, eso es la filosofía también, es parte de todo eso, pero al final quedaron como respeto de quién era Unamuno, la figura que representaba Unamuno en ese momento, y lo que había sido Ortega, o lo que quería pretender ser Ortega. Ya habían pasado las mocedades, Ortega ya es maduro, ya podemos decir en el 14, es un pensador, y empieza a ser el pensador que vamos a conocer. Y aquí viene una cuestión muy interesante. Lo que plantea, lo que de alguna manera creo que es toda la pretensión que tiene, alguna pretensión que tienen las filosofías modernas y que nos han infectado, es la búsqueda de la identidad. Y esto es un problema que efectivamente se viene arrastrando por lo que ocurrió en el caso particular de Alemania, una nación fragmentada, una nación que tiene muchos conflictos y que sobre todo tuvo un problema histórico muy profundo. Primero estuvieron dominados por el Imperio Romano y después estuvieron dominados por la Iglesia Católica. Entonces uno puede entender por qué hay una fractura tan violenta con la Reforma, y lo que ha ocurrido en la historia pues, ha sido justamente cómo al negar al humanismo, porque a fin de cuentas la fractura no es Ortega o Unamuno, la fractura es más profunda, porque es el problema de la racionalidad moderna frente al humanismo. En otro sentido, lo que yo trato de exponer, lo que trato de plantear es lo siguiente: ¿por qué habría una defensa de Ortega? Porque el problema es o somos modernos o estamos simulando. Y ser moderno significa dejar atrás el misticismo. Y por eso es el ataque a Unamuno. Porque a Unamuno se le identifica con el misticismo, pero aparte también se identifica con una España no modernizada, ¿no? O sea, que la ciencia la hagan los alemanes, ese es su problema. Pero ya sabemos lo que nos cuesta a nosotros que la ciencia la hagan los americanos, que la hagan los ingleses, o la hagan los alemanes. Todo lo que se pretende era justamente lo que hay que trasladar los puentes del Rin con toda la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Uno se preguntaría, ¿no? Bueno, simple y sencillamente que el problema no es el Quijote. O sea, el Quijote es una obra autónoma muy importante. El problema es lo que se entiende por quijotismo en la tradición española y cómo es que este quijotismo va a infectar o va a generar una personalidad que es el español, que siempre está peleando con los molinos del viento mientras los otros están trabajando. Un español que sigue hablando de la palabra en vez de la acción, en vez del trabajo. Es justamente lo que ese prejuicio tan profundo que tienen los del norte con los del sur, ¿no? Los del sur son flojos, esas tonterías que Marx debe en alguna ocasión y que las creyeron como Santa Biblia. Pues es eso justamente, ¿no? Es decir, cómo nos mira el norte, ¿no? Nos mira como un atropello moral para ellos, porque somos holgazanes, derrochadores, ¿no? Hasta estoy leyendo estos días una biografía de Engels, y Engels estaba convencido que los del sur somos nosotros, los latinoamericanos, somos holgazanes, ¿no? Porque se crea esa identidad ficticia que tampoco existe en Alemania, ¿no? Los alemanes son una bola de borrachos, drogos, todo lo que tienen, de corruptos, como todos los seres humanos, como todas las sociedades, sobre todo hablando que son capitalistas y que llegaron tarde al capitalismo y a la repartición del mundo, que ese es el gran problema alemán, ¿no? Que ha generado lo que ha generado, incluso sus grandes filósofos, que estaríamos de acuerdo, no hay una filosofía alemana, no, hay un problema alemán que es cómo se construye como Estado, cómo se construye como sociedad, y lo mismo para nosotros, es que no hay filosofía latinoamericana, ¿no? ¿Es cierto, no? Hay una bola o un montón de filósofos latinoamericanos que están haciendo filosofía, y eso es totalmente diferente. Que no hay un problema de ser mexicano, no hay, siempre buscando esas identidades y ver cómo cuadramos en una cosa, como por ejemplo cómo nos pinta Octavio Paz o cómo nos pinta fulano de tal. Aquí lo que es importante es decir, bueno, ¿cómo se genera una cultura, una subjetividad que va a dar lo que sería, en términos globales, en términos generales, lo que sería el español, ¿no? El español mediterráneo que se la pasa buscando
Molinos del Viento, Soñador, etcétera. Y esto es importante por lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos entender hoy día las manifestaciones del M14, por ejemplo, o no sé de cuándo fueron en España, si no soñamos? Pero tenemos que entender también una cosa. Lo que está peleando Ortega es que efectivamente la racionalidad moderna significa abandono de la mediabilidad del barroco. Ortega odiaba el barroco, ¿no? Le decimos el filósofo del Escorial, ¿no? Que es el gran monumento barroco de España. Pues bueno, que siempre es el problema que tenían. ¿Cómo acabamos con el barroco? Porque para ellos el barroco, que sería el quijotismo, pues era algo que nos pesa. Entonces, bueno, aquí lo que sería justamente es la distinción moderna en separar la fe de la razón. Porque de otra manera lo que producimos es un híbrido, ¿no? Como Descartes, que va a visitar Loreto, gracias a las meditaciones, de que pudo escribir las meditaciones. No, te las escribió porque te piensa, no porque tiene un ser allá de arriba que lo hace pensar. Entonces el problema es justamente ese. El problema que desde el punto de vista que se está discutiendo es o somos personas de fe o somos un libre y digamos, bueno, yo la verdad que cuando me da la gana soy científico, racional y de rato voy a misa, ¿no? Y hasta todo de además me llevo adelante a San Judas Tadeo, ¿no? Cada 28 del mes, o me llevo a la Santa Muerte, pues a fin de cuentas, ¿cuál es el problema? Pues aquí el problema es muy fuerte. Si el hombre moderno, lo que podemos decir, ¿en qué consiste la crisis y la derrota de la modernidad? En que el hombre no aprendió a ser moderno, como nunca aprendió a ser cristiano. Gracias, Jorge. Pues yo tomo el tema justo donde lo deja Jorge, recordando uno de los grandes textos de Ortega y subrayando esta situación extraña que tiene la obra de Ortega, que gracias a la Fundación José Ortega y Gasset, pues de nuevo está accesible, aunque esté cara y aunque esté mal hecha desde el punto de vista científico, ¿no? Como lo que decíamos recién, como instrumento de trabajo científico deja mucho que desear, pero bueno, ahí está, se la puede leer después de muchos años de ausencia, un tiempo en el que pues es notorio el triunfo de Unamuno en el jaloneo con Ortega, porque a Unamuno le ayuda el escritor. El pensador Unamuno está presente. O sea, yo les apuesto que van ustedes a cualquier librería de esta, no a cualquiera, a las que se pueden llamar librería en esta ciudad, les apuesto a que encuentran un libro de Unamuno, literario, lo más probable, y de Ortega. Es muy difícil que haya libritos sueltos, ¿no? O sea, ni siquiera la reunión de las masas es muy difícil. Ahora con esta edición, pues ahí está toda la masa de la obra de Ortega, y entonces uno entra a esa masa informe donde hay los libros famosos no son realmente libros, ¿verdad? O sea, Meditaciones del Quijote a mí no me parece un gran libro, me parece que sí, que es un libro que merece esta celebración que estamos haciendo de él, que tiene un par de párrafos que lo salvan, ¿no? Estos en donde dice yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo, que tiene luego unos pasajes donde dice no les voy a dar la prueba de lo que digo aquí porque aquí no les doy la prueba, y que uno lo lee y dice, ay, no me quieras tomar el pelo, amigo, no me la das porque no la tienes, ¿no? Y que merecen las palizas que le da Eduardo Nicol en el ensayo sobre el ensayo, en el problema de la filosofía hispánica. Creo que Ortega tenía el problema de su gran ventaja, pues era un niño prodigio, muy arropado por su familia, y que no tenía ningún problema para publicar, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, pues yo entre ellos, si hubiese tenido oportunidad de publicar desde que yo tenía ganas de publicar, ¿no? Los bochornos que tendría ahora, ¿no? Entonces al pobre de Ortega no lo salvaron de esos bochornos. No es tan malo lo que él publicó como lo que, por ejemplo, yo habría podido publicar de no haber tenido esos obstáculos, pero sí creo que la obra de Ortega tiene este problema, la falta de obstáculos,
Y bueno, más allá de eso, tiene esta cosa rara, que hay textos secundarios como este que les iba a mencionar, apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia, que no es uno de esos textos que aparezcan en los comentarios frecuentes sobre Ortega, y que a mí me parece un texto muy interesante, que escuchando a Jorge lo recordaba y lo conectaba con En torno a Galileo, que está mal titulado, ¿no? Que en realidad es un entorno a Descartes, el entorno a Galileo, donde justamente está este asunto de la fe, ¿verdad? El problema de la fe tratado en textos como estos y otros, algunos cursos que dio también en esas y otras épocas, donde muy a la alemana, muy siguiendo estas filosofías de la historia, estas simplificaciones a las que son muy dadas las filosofías de la historia de los alemanes, hablaba de cosas como la siguiente, como la edad moderna nace con el agotamiento de la fe en la revelación cristiana. Él piensa que estas ideas que se volvieron vigentes durante la Edad Media, las ideas cristianas, el trasmundo, hay una interpretación nietzscheana, Ortega es un nietzscheano, un lector de Nietzsche, interpreta el cristianismo como Nietzsche, ¿no? como un asunto de trasmundos, aunque luego haya párrafos luminosos de Ortega, donde Ortega critica las lecturas germánicas o protestantes del cristianismo, oponiéndola con Nietzsche a las lecturas mediterráneas de un cristianismo más carnal, en fin, Ortega es complejo en ese sentido. Pero bueno, regreso. En torno a Galileo hay esta lectura simplificadora del cristianismo que dice que el cristianismo depende de estos trasmundos y que es en la fe en estos trasmundos que vive el hombre medieval, y que esta fe se le cae en el Renacimiento, y que entonces viene pues una gran crisis por esta pérdida de mundo, y que esta pérdida de fe va a ser rescatada por Galileo y Descartes, que van a proponer la nueva gran fe en la razón. La razón es la que va a orientar al hombre europeo a partir del discurso del método. Y dice Ortega en 1933, por eso se llama En torno a Galileo, porque es el aniversario del juicio de Galileo, el 300 aniversario del juicio de Galileo. Dice Ortega, nosotros estamos pisando, ellos eran los primeros postmodernos, ¿no? En Ortega hay una conciencia muy clara de postmodernidad, esto que es otro de esos temas orteguianos que se volverán luego famosos hace apenas 20 años. ¿Por qué? Porque se acaba la fe en la razón y entramos en un terreno en donde ya no tenemos fe. Y es aquí donde reboto a ese otro texto que les decía, apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia, donde Ortega hace un comentario a algo que lee en Husserl, que Husserl constata cómo precisamente ha llegado el momento en el que se pierde la gran fe ilustrada en la razón. Entonces Husserl, concentrado en sus investigaciones lógicas, fenomenológicas, dice Ortega, distraído de las cuestiones de historia, de filosofía de la historia, se ha dado cuenta de este asunto del que yo vengo dando cuenta. Imagínense ustedes lo tremendo que será este asunto como para colársele por la puerta a este investigador, a este último gran racionalista que es Husserl, que se da cuenta pues de este problema civilizacional, de filosofía de la historia, de religión, de pérdida de la gran fe en la razón. Y entonces se detiene Ortega a interpretar qué quiere decir esto de gran fe. Entonces, bueno, subraya, persiste una pequeña fe en la razón, ¿verdad? Seguimos creyendo que, bueno, la razón sirve para resolver los problemas técnicos que ha demostrado que es muy buena para resolver los problemas de administración, los problemas de tecnología, etcétera, etcétera. Pero ha demostrado que no sirve para resolver los grandes problemas. Entonces, esta idea que tenían los ilustrados de que la razón iba a sustituir a la religión, pues ya se acabó, y tenemos que buscar otra cosa para
venir a salirle al paso a esta noche oscura en la que entramos, dice, en 1933, y es allí donde va a proponer él que hay que ocuparse de la vida, ¿no? del gran tema de la vida, y del vitalismo, y de la razón histórica, etcétera, ¿no? Ahí ya se ocuparán los especialistas, que yo no soy un especialista, en el resto de nuestra jornada. Y entonces, bueno, esto rebota, como bien decía Jorge, con su oposición a Unamuno, porque Unamuno, pues, con Kierkegaard, representa esta otra crítica de la modernidad en la crisis de la modernidad, que es esta revitalización, este renacimiento de una postura cristiana frente a estas otras posturas, la de Ortega, que muy embebido de cristianismo, habría que hacer otra lectura de eso. Pues él piensa, en buena medida, esto es otra coincidencia que tiene con Jean-Luc Nancy, ¿verdad? O sea, piensa que el cristianismo es efectivamente algo que queda ahí saldado en el siglo XVI europeo. Al cristianismo sucedió la modernidad y ahora hay que ver hacia dónde vamos, ¿no? O sea, bueno, yo dejaría ahí mi intervención ustedes, Jorge. Pues no, algo comentar, ya que metiste a un tercero, Nicole, que fue nuestro maestro. Es difícil, porque también Nicole tenía que entrar muchas cosas, pero creo que en el fondo había un problema, cómo entender la filosofía de lo que se llama la Escuela de Barcelona, que nunca existió, que se enfrenta a la Escuela de Madrid, que tampoco existió. Es decir, antes de la guerra, pues era Ortega en Madrid, y los que estaban en Barcelona, que hasta la fecha siguen teniendo ahí pullas, algo así como la Escuela de Iztapalapa con la UNAM, la Facultad de Filosofía, o la Catlán, o la Querétaro, que son en el fondo serían tonterías. Pero lo que sale a relucir desde el punto de vista fue que la misma concepción eurocentrista de la filosofía moderna que prevalece en Nicole, con el afán del sistema. Es que hay que ser sistemático, hay que hacer un sistema. ¿Para qué? O sea, Ortega es un ensayista y se la pasa feliz, un articulista. No es que el sistema, bueno, entonces desecho a Platón porque los sistemáticos son diálogos, desecho a Nietzsche porque escribe aforismos, ¿no? Y me quedo con un Heidegger porque lo demás son cursos, son conferencias, una serieta que encontraron que escribió de Heidegger alguna palabra y se quedaron impresionados, que era lo que faltaba para entender todo el sistema de Heidegger. Es decir, la filosofía tiene muchas formas de representación y Ortega eligió el ensayo. Y nosotros en Latinoamérica tenemos esa cualidad, creo yo, de hacer ensayos. Por eso muchas obras o textos, en caso yo le pongo ensayos. ¿Qué son los ensayos? ¿Qué son las meditaciones? Yo lo que encontré en Ortega, que quien está detrás de Ortega es Dante Alighieri. Y las meditaciones son amores, como son los diferentes cantos que encontramos en la Divina Comedia. Y son fragmentos, porque usted nunca puede escribir toda la filosofía. Por más que haga un sistema, el sistema le puede hacer para explicar algo. Y el único texto, así más o menos, que uno puede entender que es sistemático, el más sistemático de Ortega, que también como que le dolió, es uno de los textos finales, el Leibniz. Es un texto impresionante, por ser una de las mejores lecturas que yo he encontrado sobre Leibniz, la hizo Ortega, y que no estaba tan mal, o sea, no estaba tan que conocerlo. Ahora, efectivamente, Ortega tiene el problema de que se formó en la escuela neokantiana en Alemania, y al final dice, pues, lo que dice, si queremos salvarnos, pues hay que dejar atrás, hay que salir de la cárcel de Kant. Esta es la gran frase también que acuña Ortega, pues hay que salir de la cárcel de ese idealismo alemán, o de esa situación en la que nos estamos metidos. Esta frase después la va a recuperar, la va a explotar muchísimo Zambrano, también que nunca personalmente considero que Ortega jamás reconoció a María Zambrano como su discípula, porque ella era también mística. Ella prefería a San Agustín. Y esto también tiene muchísimo que ver. O sea, ¿por qué dice? Pues sí, fue mi alumna, pero mi discípula fue Gauss, ¿no? O algún otro.
pero incluso muchos que se quedaron en España también, que supuestamente eran discípulos, pero que siguieron esa veta, que era más esa veta mística, ese acercamiento siempre a la religión. Pero, y lo que en todo caso propone Ortega es el raciovitalismo, es decir, llegar a una síntesis histórica en donde podemos conjugar efectivamente los puentes del Rin, ¿no? con Kant, pero también con nuestra propia tradición. Que si bien yo estoy de acuerdo que Ortega era un elitista, un señorito, como le decimos, el señorito madrileño, ¿no? Pero eso es una cosa, una actitud muy típica del filósofo, que a veces nos cuesta mucho trabajo aterrizar en la tierra, ¿no? Porque nosotros no podemos hablar con la señora que vende los tamales, nada más ella decir vende los tamales, ¿no? No podemos tener una plática sobre el clima, sobre el amor, sobre la belleza, porque pensamos que no están a nuestro nivel. Y sin embargo, recordemos algo muy importante, ¿no? Ortega propone que el filósofo tiene que bajar a la plaza, por eso eran sus tertulias. Y en las tertulias era, pues, estar con la gente. Si es eso, es el señorito y ser aristócrata, es otra cosa. Pero su actitud ante el mundo, ¿por qué? Por escribir. ¿Por qué escribes ensayo? Y ensayo muy bien escrito, pues simple y sencillamente porque tienes que llegar a sectores en donde no están formados filosóficamente, ni tienen todo el aparato que nosotros podemos tener en nuestras discusiones en acá. Yo creo que hay que muchos tratan a Ortega como el ocurrente, que dice frases geniales, que a veces se las dijo antes que el otro, pero nunca las patentizó, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas lecturas de eso y creo que aquí mejor le damos la palabra a ellos. Pues no sé si alguien quiera decir algo, agregar algo. Yo mientras van pensándolo, también subrayar, retomando lo último que decía Jorge y conectándolo con lo que recién les decía, que si alguna ventaja me ha representado el trabajar esta edición es el tener a Ortega cronológicamente y darme cuenta que sí, que cuando leo el primer tomo, pues estoy leyendo al joven brillante, muy arropado, que está como que demasiado adelantado a sí mismo, ¿no? que ya es un autor y todavía no es un autor, pero que cuando me meto al de 48 años para adelante, caray, ahí sí ya es un autor que me quito el sombrero, ¿no? Digo, no que no le tenga respeto al joven brillante, que sobre todo es una pluma brillante, el joven Ortega, la claridad, el estilo, de repente estas fulguraciones, ¿no? Es decir, es alguien a quien hay que leer sin lugar a dudas. Ya mencionaba Jorge el trabajo sobre Lainez. Hay una serie de trabajos muy densos, muy sólidos en el Ortega maduro, ¿no? Ahora mismo no recuerdo de qué fecha es, seguramente será ya de la madurez. Hegel y América, ¿verdad? Un trabajo como Hegel y América, donde le da al Hegel de la razón en la historia una paliza hermosísima, construyendo un resumen de ese curso de Hegel que vale 1000 veces lo que el curso de Hegel, ¿no? El curso de Hegel es horrible, es una prosa espantosa, dice un montón de necedades, ¿no? Entonces Ortega resume muy bien la doctrina de Hegel y le responde de maravilla, etcétera, ¿no? El epílogo a la historia de la filosofía de su alumno Marías, que es entonces uno de sus últimos textos, a mí no me gusta nada, me parece un texto muy malo, muy hegeliano precisamente, ¿no? Que cree que la filosofía, o que presenta la filosofía como esa cosa autónoma que no tiene nada que ver con la realidad. En cambio, su prólogo a la historia de la filosofía de Émile Breillet parece una reflexión sobre la historia de la filosofía deslumbrante, ¿no? Para mí fue deslumbrante leer este asunto de no nada más fijarse en las cimas, ¿no? Sino ver las altitudes menores. O sea, es un filósofo muy desigual y que en esa desigualdad habría que, quizás justamente, ¿no? Frente a estas intimidantes obras completas y que están pesados y caros, habría que hacer una antología de textos orteguianos que hicieran de Ortega. Mira, aquí está
el Ortega que es indispensable que lea el joven estudiante de filosofía, y creo que aquí se le podría hacer mucho servicio tanto a la juventud como al propio Ortega. Y ahora sí ya hablen ustedes. ¿Cómo ven? Bueno, ya que están hablando de un perfil así como de qué destacar, a mí me parece que una de las claves que habría que destacar es el rescate que él hace de Dilthey, precisamente para poder sostener su concepto de razón vital, ¿no? y la profundidad de la historia que coincide mucho con ese texto que citas de ayer, ¿no? Es un texto para poder darle la importancia que no se le daba, además que destaca maravillosamente cómo lo que para nosotros se nos ha vuelto una práctica cotidiana en las facultades de filosofía, hacer realmente historia de la filosofía en el siglo XIX no era posible. Se estudiaba cierta filosofía que casi siempre era de origen escolástico y los pensadores de la inmediatez. Un ejemplo es Nietzsche. Nietzsche nunca leyó a Kant, lo leyó a través de Kuno Fischer. O sea, era la forma como leía el autor de ese momento. La idea de la razón vital como que vuelve a darle la importancia que merece la tradición dentro de la escuela filosófica, ¿no? Y eso es una de las cosas que, digamos, Ortega rescata para nuestra visión de la filosofía, ¿no? Eso es lo que quería destacar. Bueno, según mi lectura, lo que dice Ortega es que no conocía a Dilthey, lo conoció muy tardíamente. Y eso fue, pero a fin de cuentas, yo creo que él ahí mentía, porque sí tenía mucha influencia en Alemania en aquel entonces, y realmente, de alguna manera, la columna vertebral de nuestra enseñanza en la filosofía es seguir la idea de la historia de las ideas. Como sigue. Lo que discute Ortega con respecto al problema que estamos planteando es no hay sustancia, hay rompe con Husserl, el último sustancialista. Aquí no hay sustancia, señor, hay historia. Lo que es el hombre es un ser histórico y punto. Ahí más bien tiene un acercamiento más al marxismo y al socialismo que a otra cuestión. Por eso es lo que mencionamos, ¿no? Hay una ruptura en el sentido profundo de la fe, como decía Unamuno, ¿no? ¿Por qué tengo que morir? Pues porque naciste. Si llevas un curso de lógica elemental, es eso, ¿no? O sea, eres un personaje vivo, somos vida, ¿no? No nos interesa lo que viene después. En ese sentido, creo que Ortega, pues ese racionalismo, somos pasión, por eso escribe sobre el amor, ¿no? Sobre las guerras, ¿no? Esta gente que dice, estoy en contra de todas las guerras y la violencia, pues usted no entiende al ser humano. Hay que entender incluso la guerra en su sentido de racionalidad, ¿no? A la hegeliana, ¿no? Porque eso es otra cosa, pero bueno. Pues no sé si... Pues también prolongando el comentario de Luis Felipe, esta importancia de la historia de la filosofía en la formación nuestra, que es como yo fui formado en la UNAM, que es algo que ha tenido una gran influencia en toda América Latina, pero luego justamente dar otro paso, ¿no? O sea, la importancia de, por ejemplo, lo que Gauss puso a hacer a sus discípulos, a Sea y compañía, pues ahora aplicárselo al propio Ortega, ¿verdad? Ortega, aparte de los méritos que tiene como filósofo original, como escritor, como ensayista, también es insoslayable desde el punto de vista de la historia de nuestras propias ideas, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, pero pues creo que vale la pena subrayarlo, ¿verdad? Es este puente para el paso de la filosofía alemana a nuestro idioma, es el que organiza esta bien o mal llamada Escuela de Madrid, que se exilia fundamentalmente a la UNAM después de haber tenido una influencia muy fuerte centrada en las visitas del propio Ortega en Argentina, que a través de María Zambrano también tiene influencia por allí en Cuba, en Puerto Rico. Esto que hacen nuestros latinoamericanistas, concentrándose en los filósofos nuestros, ¿no? Y desentendiéndose de Ortega, me parece un error garrafal, ¿no? O sea, don Leopoldo Sea, a quien le debo un instrumento para quitarme mi propia ignorancia, que son estos 3 tomos de Fondo de Cultura Económica, de verdad, de fuentes para la cultura
latinoamericana, pues creo que comete un error tremendo, primero en eso de latinoamericana, ¿verdad? Porque nuestra cultura no es decir, si Latinoamérica quiere decir España está fuera, pues es una violencia brutal, ¿no? O sea, que ahí tendrían que estar algunos textos de Ortega, están algunos textos de Gauss mínimo, ¿no? En fin, o sea, sin Ortega, o sea, sin el rol de Ortega, sin el rol de Unamuno, también eso hay que subrayarlo, como estamos, vamos, no se entiende lo que ha pasado aquí, como no se entendería sin el rol del exilio español, ¿verdad? O sea, Diego Nicol, y Jorge dice, mi maestro, ¿no? Yo no tuve esa suerte, pero fue el maestro de mis maestros, Eduardo Nicol, ¿no? Y todavía pude escuchar alguna conferencia suya. No sé si no se anima. ¿Es una aclaración? O tal vez una aclaración. Ortega presume que fue que los germanizó, que esto es algo importante, lo hemos estado subrayando mucho, pero cabe decir que en México y en Latinoamérica se conocían a los pensadores alemanes e ingleses en ese entonces, ¿no? Se conocían así, ¿no? Por eso se sorprendieron cuando llega Gauss. ¿Cómo los conocen? Porque estudiamos cómo era que conocen Europa, vienen los europeos. ¿Cómo conocen a Hegel? Pues tú no conoces a los latinoamericanos, tú eres el ignorante, te estás perdiendo lo bueno. Entonces, sí se conocían, pero no se estudiaban con la pasión o la devoción como después se van a estudiar. O sea, se estudiaban como autores más. Se conocía a Hegel, no había alguno por ahí. El que hizo un estudio muy interesante, incluso el caso, por ejemplo, mi amigo José Sevilla, de la revista Cuadernos sobre Vico, él hizo un estudio muy interesante sobre quién había leído a Vico y se impresionó y sacó un tomo así de todo lo que se había pensado sobre Vico en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Y va citando a todos que sí se había leído al menos la ciencia nueva. Igual pasaba con muchas cosas, es decir, nunca hemos sido ignorantes porque siempre tuvimos mucha comunicación con Europa. El problema es cuando elevamos a jerarquía a una concepción filosófica o a un autor como puede ser Heidegger, que ustedes quieran, lo que más les convenga en esta generación. Es decir, ese es el error, esa es la germanización, es pensar que solamente esa es la filosofía. Lo que decía Villoro, para mí una cosa que una vez dijo Villoro fue cuando hace la UAM, dice el único camino que tiene la filosofía es la analítica. Miren lo que nos puso. Ahora, ¿cómo la quitamos? No es que te la quites, es importante. Simple y sencillamente que no había historia de la filosofía, no había metafísica. No, eso es ideología. El marxismo, no, eso es ideología. Entonces, ¿en qué estamos? Yo creo que ahora tenemos una oportunidad porque somos efectivamente, ¿por qué nos interesan autores que no son muy trabajados, no son muy influyentes? Pues simplemente por lo mismo, para que los estudien y lleguen a su propia concepción de lo que es hacer filosofía. No es hacer moda, no es irnos con la borregada de porque esto está bien, allá van todos, ¿no? Sino simplemente toma en serio la frase famosa de la Ilustración, ¿no? Atrévete a pensar. Me permite hacer una acotación a lo que estás diciendo. Justamente María Zambrano decía algo parecido respecto a Ortega. Decía, antes de Ortega estaba en España como filosofía Menéndez Pelayo. Lo que tenía Menéndez Pelayo eran grandes listas de que había filósofos en España y podía sacar listas del siglo XVIII enormes. Además hay una tendencia entre los españoles de hacer especies de directorios. De hecho, yo participé alguna vez en la Autónoma de Madrid en la construcción de la historia desde el año 1100 hasta el siglo XX. La historia, el directorio de científicos o de autoridades que hay en Iberoamérica y Hispanoamérica. En España y Iberoamérica, perdón. Y eso es más bien la constatación de que efectivamente hay profesores o hay filósofos, pero no hay filosofía. Y que quizás en ese sentido se podría reinterpretar ese concepto de germanización como diciendo qué repercusión tiene en la forma como se hace filosofía a partir de esa germanización que propone Ortega. Porque el efecto contrario, yo conozco casos, el de Danilo Cruz en Colombia, por ejemplo, que es contexto anti-orteguiano, diciendo el señor Ortega hasta sabía mal alemán porque este hombre fue alumno de Heidegger y se sentía prácticamente una reproducción, o otro paisano mío, Gutiérrez Girardot, que ha escrito un texto despotricando de Ortega después de que fue alumno de Ortega,
y diciendo es que ahí no había filosofía, es un filósofo entre muchos. De hecho, el título de Ortega, de Gutiérrez Girardot, dice Ortega primero en España y quinto en Alemania. ¿Sí? Dice, pero ni quinto. En Alemania por una admiración advenediza de nosotros mismos. Ahí sí ya los advenedizos somos nosotros, no Ortega. O sea, como filósofos nuevos, como gente que está empezando, buscando esos modelos, queremos ser los primeros, pero porque no tenemos antecedentes. Y en eso estamos construyendo. Entonces el filosofar es algo que está por hacerse, pero no vamos a tener la idea. Y quizás lo que la lección que nos daba Ortega era: necesitamos agarrarnos de algo. El modelo que tenemos de algo parecido es Alemania, un país que tiene una historia relativamente parecida en el sentido de país fragmentado, que le costó mucho construcción nacional, como nos está costando a nosotros la unificación, por lo menos cultural, de eso que señalaba Juan Carlos, de una Latinoamérica que pueda hablar de sí misma, ¿no? La frase de Ortega es: yo enseñé a pensar a América, yo enseñé a pensar a los españoles y, como efecto, a los latinoamericanos, pero es germanizarlos. Pero esa germanización tiene una lectura más positiva que la intención de decir vamos a hacer las cosas como los alemanes, sino de pronto es un filósofo, un modo. Miren lo que terminaron. De hecho, lo que tú decías de que sea ensayista, más que un filósofo sistemático, dice que Ortega se desprendió muy a su pesar de la tradición alemana en ese sentido y se acerca más a la tradición francesa. Sí. Y en ese aspecto a lo mejor es más alumno de Unamuno que de sus maestros alemanes, ¿no? Y justo me quedé pensando, yo he leído muy poco a Villoro, mea culpa, perdón, pero no he leído el libro ese que dicen que es la gran cosa de leer, saber, conocer, que es su libro analítico. Pero al Villoro que yo leo, pues no me parece un filósofo analítico, ¿no? Entonces, o sea, grosso modo... Mira, tiene momentos. Del indigenismo al zapatismo hay muchas variaciones. Pero grosso modo yo veo eso, que efectivamente hay una mano negra, gringa, dinero, poder, que hace que nos incruste en la filosofía anglosajona, analítica, pero como que no pega, ¿no? No pega. ¿Cómo? ¿Estás en agua? Justo, pero no se vuelve cultura, es decir, se vuelve algo artificial que está ahí en las instituciones. El Instituto de Investigaciones. Yo acabo de leer el libro de Carlos Pereira, un libro que así que dice apuntes de un participante de la filosofía en México y tal, ¿no? Donde está el capítulo que dice que Villoro, Rossi, no sé quién más, hicieron una presentación donde dijeron: se acabó, ahora vamos a hacer filosofía analítica, etcétera, etcétera. Un representante, entiendo, de la filosofía analítica, Carlos Pereira, y es así como lo habrá hecho de adrede. Si lo es de adrede, qué genial es, ¿no? Y luego dice, y luego se fueron a la literatura, ¿no? Especialmente Rossi. Entonces yo ahí veo, pues ¿Con eso, la religión? Cuando cayó el marxismo se fueron todos a misa. a la misa de cuerpo presente. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarle ahí para irnos a comer a las 12 en punto, Miguel, y nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Pues gracias a todos ustedes. Un aplauso.